Buenos días, estamos ante la tercera parte y última de este primer tema de reacciones químicas, cálculos en reacciones químicas, y vamos a abordar los 5 ejercicios, la resolución de los 5 ejercicios que os propuse en el último vídeo. Seguiremos con el método de factores y bueno, pues espero que os esté sirviendo. Abriré los comentarios en breve para que podáis hacerme llegar si os está siendo útil o hay algo que mejorar. Vamos a ello. Este primer ejercicio es un problema en el que el reactivo no es puro. Nos piden precisamente la pureza de este reactivo. Por eso nos hablan de una muestra. Y este primer dato de 10,256 gramos debemos ponerlo, como os he dicho en otras ocasiones, en cuarentena. Es decir, no debemos considerarlo. Si nos hablan de una muestra, no podemos saber la cantidad real de sustancia que hay. Por tanto, la dejamos ahí aparcada. Nos hablan de un hidróxido de sodio. Vamos a hacer el ajuste previo. Hay 2 de amonio. Hay que poner aquí un 2 para el amoníaco. Después tendremos aquí 2 de sodio. Habrá que ponerle 2 delante del hidróxido de sodio. Y 2 por 4, 8, nos faltan otras 2 aquí de agua. 2 por 3, 6, y 4, 10, 2 por 4, 8 y 2, 10. Bien, ya está ajustada. Y vamos a poner ahora los datos de los cuales podemos fiarnos, es decir, datos a partir de los cuales podemos hacer cálculos, que son 3,62, el amoníaco es un gas, por eso nos tienen que dar presión, volumen y temperatura. Necesitaríamos, con las masas atómicas que nos ha dado el ejercicio, sacar la masa molecular y ya vamos a empezar a trabajar. En primer lugar, vamos a ver cuántos moles de amoníaco tenemos aquí. Le vamos a hacer un cálculo aparte a partir de la ecuación de los gases perfectos. Ya os dije que para los gases usáramos esta ecuación para no complicar mucho y no usar los factores aquí porque nos lo complicaría bastante. La presión hay que pasarla a atmósfera, sería 745 entre 760. Esto es una operación que podemos hacer aparte. El volumen está en litros, correcto. La constante de los gases perfectos y la temperatura que debe ir en grados Kelvin. La temperatura en grados Kelvin serían 291. Y esto nos da unos moles de 0,149 moles. Ya sabemos el amoníaco que hay realmente. Vamos a hacer ahora los factores necesarios para saber cuánto sulfato de amonio ha hecho falta realmente para obtener esta cantidad de amoníaco. Partimos de los moles, 0,149 moles de amoníaco. Ahora vendría la relación molar entre el sulfato de amonio y el amoníaco. Es 1 a 2, el 2 debe ir abajo. Para que se me vayan moles de amoníaco, recordamos la unidad, no las cantidades, por cada mol de sulfato de amonio. Ya tengo sulfato de amonio y lo único que me queda es, con la masa molecular, saber los gramos que realmente han reaccionado. Cuando multiplicamos por la masa molecular, gramos de sulfato de amonio, no os importe, os lo he dicho ya otras veces, escribir mucho al principio, pero así vais viendo cómo se van unas unidades con otras. No hay que buscar el mínimo esfuerzo nunca. Bien, con estos gramos que me dan, que son 9,834, comparo ahora estos gramos con la cantidad teórica que me habían dicho. Me habían dicho que tenía 10,256 esa muestra. Pues vamos a sacar cuál es el rendimiento de esta reacción. Perdón, el rendimiento no, la pureza de este producto. Sería entonces 9,834 entre 10,256, cantidad real entre cantidad teórica, ya lo hemos hecho otras veces, y esto nos da
una pureza del 95,88%. Y el problema está resuelto. Este primer problema, entonces, que yo llamo estos ejercicios de evaluación, ¿verdad?, para ver si el tema lo hemos entendido, era un problema simplemente de pureza de un reactivo. Este segundo ejercicio de evaluación he querido presentarlo así, es decir, sin formular, porque es otra de las formas en que se puede preguntar. La formulación es algo imprescindible. Tenemos que saber formular como lenguaje. Esa no es la química, es el lenguaje de la química, que es un inicio. Como para el griego hay que estudiar su propio alfabeto. Entonces, una vez nos la van a dar formulada, otra vez nos la van a dar para que la formulemos, como es el caso. Yo la tengo aquí ya formulada para no perder tiempo y he transcrito también los datos que me dan. Es un ejercicio de reactivo en disolución, porque como sabemos, hemos hecho en el ejercicio anterior, el amoníaco es un gas, pero nos dice que lo que quiero preparar es una disolución de amoníaco. El amoníaco es muy soluble en agua. El amoníaco que tenemos en casa es gas amoníaco disuelto en agua, que al final es hidróxido de amonio. Es muy soluble en agua. Entonces tenemos por una parte un reactivo en disolución y además tenemos un reactivo que es impuro. Vamos a trabajar con todo esto para llegar a la solución final. En primer lugar, partimos del dato que tengo, y esta vez sí es real, porque me dice que es 1 kilo, no de una muestra, sino de un sulfato de amonio, y me dicen ese sulfato de amonio qué pureza tiene. Por tanto, empezaré por poner en primer lugar la masa en gramos, porque la masa molecular va en gramos, y esos 1000 gramos de muestra solo contienen 96,3 gramos de sulfato de amonio por cada 100 gramos de muestra. Con un factor también nos podemos ayudar en este ejercicio sobre la riqueza. Y ahora ya parto de una cantidad conocida de sulfato de amonio. El siguiente paso, como ya sabemos de los ejercicios anteriores, es pasar a moles. Para eso tenemos aquí ya calculada la masa molecular que hemos obtenido a partir de las masas atómicas que me dan, y repito, de una formulación correcta, y lo coloco de manera, puesto que son gramos mol la unidad, de manera que se me vayan los gramos y me aparezcan los moles. Cada mol de sulfato de amonio pesa 132 gramos de sulfato de amonio. Insisto en escribir todo. Estos son como unas muletillas que con el tiempo podremos ir quitándolas, pero ahora mismo no es el momento. Como las ruedas de una bicicleta las dejamos hasta que aprendemos, las ruedines. Ya tengo los moles de sulfato de amonio. Ahora ya voy a acercarme al amoníaco, que es lo que me piden. Busco un factor que me convierta sulfato de amonio en amoníaco. Este factor me lo da la propia reacción, que me dice que se forman 2 moles por cada mol. ¿Dónde pondré los 2 moles ahora? Arriba. ¿Para qué? Para que se me vayan los moles de sulfato de amonio. 2 moles de amoníaco por cada mol de sulfato de amonio. Me he quedado sin línea, pero mi consejo es que no resolváis hasta el final, para no perder cifras decimales. Simplemente vamos a seguir aquí. Tenemos moles de amoníaco, ahora nos tiene que aparecer gramos. Pues utilizamos la masa molecular del amoníaco, que son 17 gramos de amoníaco por cada mol de amoníaco. Mol se me va con estos moles de aquí. Y continúo. Porque no me piden gramos de amoníaco. Hemos dicho que es un ejercicio de reactivo en disolución. Me hablan de una disolución de amoníaco. Una disolución del 18,45% en masa de amoníaco. ¿Qué quiere decir? Que hay solo 18,45 gramos de amoníaco por cada 100 gramos de disolución. Esta es la definición del tanto por ciento en masa. Gramos de soluto en 100 gramos de disolución. Pues como dijimos en la explicación de vídeos anteriores, aplicamos esa definición en un factor. Se me va gramos de amoníaco con gramos de amoníaco y ya me he acercado a lo que busco. Gramos de disolución. Esos gramos serían 1344,4 gramos de disolución. Ya tengo la primera respuesta.
Primera respuesta. ¿Qué me pide también? El volumen de disolución. Eso ya no tengo ningún problema porque me sé la definición de densidad, pero no hace falta. Como hemos dicho en otras ocasiones, ponemos el factor adecuado. 1344,4 gramos de disolución y nos dice el dato que cada centímetro cúbico, lo tenemos aquí, tiene una masa de 0,928 gramos. Esto es lo mismo que si aplicásemos la fórmula de la densidad, pero para que veamos una más de las muchísimas bondades que tienen los factores. Se me van gramos con gramos y ahora ya hago todo junto, todas las operaciones juntas. Igual que aquí, no me he perdido nada, he hecho todas las operaciones. Bien, pues lo que obtengo aquí es 1448,73 centímetros cúbicos, que es la segunda solución. No lo he hecho por partes, lo he hecho todo de una vez y todos en la clase, en el examen genérico de selectividad para el año que viene, todos tendréis la misma solución, decimales incluidos. Este tercer ejercicio de evaluación, pues en ese intento de poder repasar todo lo que hemos visto en los distintos tipos de ejercicios, lo he propuesto para cálculos masa-volumen, os aparece un gas y un sólido, y para ver cómo trabajar con, bueno, una vez más, con un reactivo impuro. Lo primero ha sido ajustar la reacción, está aquí ajustada, podríamos haber puesto un medio y estaría perfecto en el oxígeno, pero es más fácil para cálculos quitarlo, por multiplicar todo por 2. Ya digo que si se deja está perfectamente. Partimos también de un dato que me darían con las masas atómicas de 85 gramos mol del nitrato de sodio y partimos de lo que conozco. ¿Qué conozco? Que hay 5.500 centímetros cúbicos de oxígeno. ¿Por qué lo pongo ahora en litros? Porque lo que yo sé de la hipótesis de Avogadro es que un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Lo he puesto en litros para que se me vaya litros de oxígeno con litros de oxígeno. Ahora, a partir de la reacción, convierto con un factor los moles de oxígeno en moles de nitrato de sodio. Me dice la reacción que se forma un mol de oxígeno por cada 2 moles de nitrato de sodio que utilizo. Ya tengo nitrato de sodio y ahora con la masa molecular pues paso 85 gramos de nitrato de sodio, paso de moles a gramos. Pesa cada mol de nitrato de sodio. Y el resultado que obtengo son 41,74 gramos. Como siempre, el rendimiento, en este caso la pureza que nos piden, la riqueza de este reactivo, será dividir el dato real entre los 60 gramos teóricos que había. Y esto nos da una riqueza del 69,57%. Y el ejercicio está terminado. Bueno, chicos, chicas, ¿cómo vamos? Espero que estos 3 ejercicios que hemos hecho pues estén por lo menos medio bien, y os animéis. Este último era más sencillo, espero que os haya salido. Y si no, pues a seguir intentándolo. Lo importante es hacerlo, como os digo. Vamos ahora a la segunda tanda de ejercicios, el 9 y el 10, y empezamos con uno que es de reactivo limitante. Nos vamos a detener ahí porque he querido que además de reactivo limitante trabajemos el tema de átomo mol molécula. Así es que vamos a por él. Bueno, tenemos ante nosotros, también buscando ese repaso de todo el tema, un ejercicio con reactivo limitante. Nos dice que reacciona el acetileno, es el etino, recordad, HC, triple enlace CH, pero aquí lo ponemos como C2H2 para poder hacer el ajuste estequiométrico. Se hacen reaccionar con oxígeno. Esto es una reacción de combustión.
las reacciones de combustión tenemos que saber que dan siempre CO2 y agua. Al hacer el ajuste de esta reacción, podemos optar, como siempre, por hacerlo con un medio, poniendo una fracción o multiplicando todo por 2. Se recomienda en los ajustes de tanteo de combustión empezar primero por el ajuste del carbono. Todo el carbono está en forma de CO2, luego aquí tiene que aparecer un 2. Todo el hidrógeno, que es lo segundo que hay que ajustar, está en el agua, luego aquí debe aparecer un 1, ya hay 2 hidrógenos. Y por último el oxígeno, primero carbono, luego hidrógeno, luego oxígeno. 4, 5. Si ponemos 5 aquí, nos daría 10, luego deben ser 5 medios. Como digo, tenemos esta opción o tenemos la otra de multiplicar todo por 2. Vamos, en esta ocasión, a hacerlo de esta manera. Y nos dicen que hay 40 kilos de acetileno y 50 kilos de oxígeno. Es, por lo tanto, un problema de reactivo limitante. No nos dice que haya pureza, que sea una muestra, que cuál es la riqueza. Son dos cantidades reales de producto. Por tanto, tenemos que sacar en primer lugar cuál es el reactivo limitante. La masa molecular para el etino, teniendo en cuenta que nos daría las masas atómicas, sería 12 y 12, 24, sería 26. La masa molecular para el oxígeno, cada oxígeno son 16, serían 32 gramos mol. Estamos en condiciones de poder calcular, en primer lugar, cuántos moles de acetileno tenemos realmente. Para eso, tenemos que pasar la masa a gramos, dividimos la masa entre la masa molecular. Y nos da un número de moles de 1538,46 moles. No me canso de escribir, ¿verdad? Eso es. Moles de oxígeno. 50.000 gramos partido por 32. Y esto nos da una cantidad de 1562,5 moles de oxígeno. Esto es los moles que tengo. Ahora voy a partir de uno cualquiera de los dos, por ejemplo, del acetileno, para ver cuánto oxígeno necesitaría. Para 1538,46 moles de acetileno necesitaría 2 veces y media más de oxígeno. 5 medios moles de oxígeno por cada mol de acetileno. Esto nos da 3.846,15 moles de oxígeno. Y ahora vamos a comparar estos datos. Necesito estos moles de oxígeno y comparo este dato con los moles que tengo. Necesito 3.846. Tengo 1.562,5. Luego el reactivo limitante, el que está en defecto, será el oxígeno. Y los cálculos tendré que hacerlos pues en base a los moles reales de oxígeno que tengo. 1.562,5 moles de oxígeno. Estos son los que tengo realmente. Y me preguntan, ¿cuántas moléculas de agua se formarán? Vamos a ver la relación estequiométrica que existe entre el oxígeno y el agua en la reacción. Y nos dice la reacción que hace falta, o se forma, mejor dicho, un mol de agua por cada 2,5 moles de oxígeno. Con esto tengo ya los moles de agua, pero me piden moléculas. Pues hay que buscar un factor, lo voy a resaltar en otro color,
Hay que buscar un factor que me relacione mol con moléculas. ¿Qué sabemos nosotros de la hipótesis de Avogadro? Que un mol son siempre 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Pues lo ponemos de manera que se me vaya mol de agua y me aparezcan las moléculas. Con esto habremos terminado. Y el resultado final son 3,76 por 10 elevado a 26 moléculas de agua. Este es el resultado final. Y vamos a terminar este repaso con un ejercicio en el que nos aparecen reactivos en disolución, pero en lugar de tanto por ciento en masa que nos ha aparecido en otro, nos aparece molaridad. Y nos aparece también pues cálculos masa-volumen, pero con gases que no están en condiciones normales. Con estos 5 ejercicios hemos repasado todo, por eso vienen muy bien de cara a preparar cualquier examen de estequiometría. Vamos con este. Ya tengo escrita la reacción, tengo escritos los datos, como vemos. Los gramos de níquel, como siempre, los hemos puesto entrecomillados, los ponemos un poco apartados, en cuarentena, como os digo, porque es una muestra de níquel impuro, y me piden el porcentaje de níquel en la muestra. Yo sé que hay 22 mililitros de ácido sulfúrico 1,8 molar. Como la definición de molaridad son moles de soluto por litro de disolución, el primer paso será escribir este volumen en litros. Estos serán los litros de disolución. Ahora aplicamos la definición de molaridad en un factor. 1,8 molar querrá decir 1,8 moles. 1,8 moles ¿de quién? Del soluto, que es sulfúrico, por cada litro de disolución. Puesto así como veis, se me van litros con litros y ya tengo moles. Vamos a ver ahora cuánto níquel se formaría. Según nos dice la reacción, hace falta un mol de níquel por cada mol de sulfúrico. Ya tengo moles de níquel y lo único que me queda es usar la masa molecular, que nos la dan ahí, y puesta correctamente. Es decir, es gramos mol, pero lo ponemos multiplicando porque cada mol de níquel tiene una masa de 58,7 gramos. Pero si lo ponemos así, se nos van los moles y nos quedan ya los gramos. Esto nos da una cantidad de 2,32 gramos de níquel. Por tanto, el rendimiento será comparar estos 2,32 gramos con los 3 gramos de muestra impura. La riqueza sería entonces del 77,47%. Primer apartado. En el segundo apartado nos piden que cuánto hidrógeno se formará. Y que partimos ya de 20 gramos de níquel puro, no de esa riqueza, sino puro. El primer paso será, como siempre, pasar a moles. Ahora, la masa atómica, en lugar de ponerla multiplicando, como aquí, la ponemos dividiendo. ¿Por qué? Porque se nos van a ir los gramos con los gramos. Ahora, pasamos a través de la reacción de moles de níquel a moles de hidrógeno. Por cada mol de níquel hay un mol de hidrógeno. Un mol de hidrógeno se forma por cada mol de níquel. Como ahora no estamos en condiciones normales, el consejo que os he dado en las explicaciones y en los ejercicios anteriores es primero sacar el número de moles, 0,34 moles, y a continuación aplicar la ecuación de los gases perfectos. Y el volumen sería número de moles por R y por T partido por la presión. Es decir, 0,34 por 0,082 la temperatura en grados Kelvin, porque R, la constante de los gases perfectos, va en atmósferas litro, grado Kelvin mol, y ahora pues me da la presión directamente en atmósferas. Esto me da una cantidad final de 8,3 litros de hidrógeno.
y el problema está resuelto. Hemos llegado al final de este primer tema de reacciones químicas y, según expliqué en la presentación del canal, voy a seguir con los temas correspondientes a la programación de primero de bachillerato. Por tanto, los siguientes vídeos que subiré será referido al tema de cinemática. No voy a hablar de la cinemática en general, ni de cosas introductorias, voy a entrar directamente al grano. Hablaremos directamente del carácter vectorial de la velocidad y la aceleración, velocidad instantánea, con derivadas, velocidad media, conservación de la cantidad de movimiento, también los principios fundamentales de la dinámica, rozamiento, planos inclinados, tensiones en hilos y poleas, en fin, directamente a lo que genera más problemas en este curso.